Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a Objetivo Horizonte. Bueno, para empezar, como siempre, espero que estéis todos muy bien. Primera semana de noviembre y bueno, ya empieza a llegar el frío y también con él los viajes de invierno. Bueno, por cómo funciona nuestra sociedad, estamos acostumbrados sobre todo a viajar en verano, pero lo cierto es que muchas veces creo que menospreciamos un poco las cualidades o las cosas buenas de viajar en invierno. Yo lo reconozco, no llevo muy bien el calor, me desenvuelvo y funciono bastante mejor en frío, pero sí que es cierto bueno, que hay ciertos países o ciertas zonas, como de la que hablaremos hoy, que sí que pues, es mejor visitar en verano con el calor. Pero, dicho esto, tengo que reconocerlo, me encantan los destinos de invierno. Creo que viajar en invierno nos da oportunidades únicas, ya no solo, sobre todo relacionado con la poca gente que vamos a encontrar. Como sabéis, sobre todo en Europa, pues para bien o para mal, la mayoría de gente viaja o puede viajar en verano. Y bueno, cuando me refiero a viajar en invierno, no hablo solo de los destinos típicos para ir en invierno, qué sé yo, los mercadillos de Navidad, por ejemplo, que estamos ahora promocionando, las escapadas a Suiza, por ejemplo, sino también a realizar viajes que, bueno, idealmente quizás haríamos en verano, pero esta vez podemos realizarnos la temporada de invierno. ¿Por qué digo esto? Bueno, para mí, por ejemplo, un buen ejemplo es el Camino de Santiago. Yo soy muy fan, realmente me encanta el camino. Si puedo, voy un par de veces por año porque para mí es uno de los grandes momentos de desconexión. Pero bueno, sí que es cierto que la mayoría de gente pues realiza el camino de Santiago en verano. ¿Por qué? Bueno, además de ser un destino que se ha popularizado bastante en los últimos años, sí que es cierto bueno, que la mayoría de gente, como hemos dicho, tiene las vacaciones en verano y aprovechan para hacer una escapada. Pero, como os decía, se ha popularizado bastante en los últimos años y sí que es cierto que en verano, pues bueno, está bastante masificado. Yo lo reconozco, a mí no me gustan las aglomeraciones, ¿vale? Y es por eso que, bueno, que desde hace años, pues decidí irme al camino siempre, entre comillas, fuera de temporada. ¿A qué me refiero con fuera de temporada? Pues intento ir a poder ser a partir de la segunda quincena de septiembre o en los últimos años también he empezado a hacerlo en diciembre, ¿vale? Lo he hecho un par de veces para fin de año, justo después de Navidad, de pasar las fiestas con la familia. Y bueno, la verdad es que es una experiencia que me conecta mucho más con lo que a veces tengo yo idealizado como el mundo del viaje. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en primer lugar, yo viajo solo en este tipo de viajes y creo que además bueno, que es un momento de introspección para mí muy importante. Y además, bueno, pues como entenderéis, aparte de que la mayoría de gente pues disfruta de las fiestas en sus ciudades o en el ambiente que sea por estas fechas, sobre todo para fin de año, sí que es cierto que te vas a encontrar peregrinos igual, pero hay mucha menos gente. Entonces creo que la experiencia es bastante más auténtica, teniendo en cuenta además que hace bastante más frío, sobre todo si estás haciendo las cotas del norte por el camino vasco o por toda la cordillera cantábrica, o incluso por el camino francés, que en el interior de la península también hace bastante frío. Pero bueno, dicho esto, soy consciente que no todo el mundo puede viajar fuera de temporada, que mucha gente pues solo tenemos o solo tienen las vacaciones en verano y que estamos condicionados a ello. Pero bueno, lo dejo ahí como una posible alternativa, creo que es muy interesante y además os animo a hacerlo simplemente por la sensación que os aportará y por los beneficios, como os he comentado, que tiene. Y bueno, ahora sin más, vamos ya a las noticias de la semana. Eh, esta semana os he preparado 4 noticias en packs de 2, de alguna manera. La primera, como siempre, bueno, como siempre, llevamos 2 directos, pero la primera estoy muy contento de decir que han abierto 2 destinos más, así que os voy a enseñar las noticias. Efectivamente.
La primera noticia que vemos, como veis, es que Brasil abre las puertas a los vacunados. Bueno, un poquito resumida. Brasil va a seguir la línea de la mayoría de países que están abiertos ahora mismo, ¿de acuerdo? Es decir, por una banda, o test PCR con 72 horas antes del embarque, importante, porque mucha gente se piensa que es antes de llegar al país y esto con el cambio de hora es un follón que nadie sabe calcularlo, pero no, es antes del embarque en el avión, así que es muy fácil, 3 días antes, como máximo, o pauta de vacuna completa. La mayoría de países, y Brasil no es una excepción, para que la pauta de vacuna sea completa, requieren al menos haber pasado 14 días después de la última dosis. Y como también estamos viendo que se está generalizando bastante, también hay que rellenar un formulario. En este caso, para los que viajamos desde España, sería para ir y para volver. Ya sabéis que para entrar o para volver a España tenemos que cumplimentar un formulario. Es simplemente un formulario de control. Que si hemos estado en contacto con alguna persona con COVID, que, bueno, qué tipo de vacunación o test llevamos para acreditar, etcétera, etcétera. Nada, es una declaración de salud del viajero, como podéis ver. La noticia, además, me llama bastante la atención porque, bueno, se habla de. Aquí queremos que los turistas viajen en un entorno seguro. Esto es una prioridad para nosotros. Por eso, y esto es lo más sorprendente, el ecoturismo y la naturaleza son grandes tendencias para la recuperación del sector. ¿Por qué me sorprende? Porque, bueno, como hemos visto ya, sobre todo relacionado con las noticias que vienen de Brasil, su presidente, Bolsonaro, etcétera, etcétera, bueno, que estén publicitando el ecoturismo como una manera de traer el turismo, bueno, me hace gracia simplemente por las noticias que traen. Si esto sirve finalmente para que empiecen a espabilar con temas de ecología, pues genial. Cada país es un mundo, ya lo sabéis, y en este caso, bueno, Brasil creo que aún tiene muchos pasos que dar, sobre todo estando en posesión, entre comillas, de la selva amazónica, que es uno de los pulmones del mundo. Me preguntan que a partir de cuándo se puede ir a Brasil, si es desde el mismo noviembre. Efectivamente, desde el 1 de noviembre ya se puede entrar. Y el segundo país del que quería hablaros, en este caso, es Israel. Lo mismo que Brasil, de momento, si bien ya hizo unas cuantas pruebas para empezar a abrir a los turistas, con americanos sobre todo y algunos países europeos, si vemos aquí, solo podrán viajar a Israel los turistas que se hayan vacunado en los 180 días previos al viaje y que hayan pasado 14 días desde la segunda dosis. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esto lo están haciendo porque hay muchos países que aún no saben del alcance total de la vacuna. Y bueno, de momento, pues Israel pone 180 días. No sé, lo veo un poco raro. Pero bueno. Además, también interesante esto. Fomentar las visitas a lugares religiosos, históricos o culturales en un ambiente seguro. Ya sabéis que Israel, el turismo mayoritario que tiene es relacionado con la religión, cualquiera de las tres grandes religiones, además. Y creo que, bueno, que destaca bastante en relación a Brasil, porque si habéis estado siguiendo un poquito las noticias de la pandemia, Israel fue de los primeros países en tener a casi toda su población con la pauta de vacunación completa. Y sin embargo, si os fijáis, ha sido uno de los países que más tarde está abriendo. Me refiero de la región, porque si vemos otros países como puede ser Asia, que hablamos el otro día, vemos que, bueno, ha empezado Tailandia, pero sobre todo Asia en general y el sudeste asiático está bastante cerrado. Centroasia, con los estanes, sí que tiene más flexibilidad, pero toda la zona del Próximo Oriente, más mediterráneo, más occidental, Israel está siendo uno de los únicos, pese a que, como ya os digo, ser uno de los que más rápido fue con el tema de la vacunación. Supongo que fue por proteger a la población. Bueno, aquí cada país toma sus medidas y tiene sus ideas. ¿Qué más? ¿Qué más? La siguiente noticia que os quería comentar. Ah, sí. Muy interesante. Dejamos ya atrás el tema de la apertura de países. Esta semana, bueno, Israel y Brasil. Y la noticia que os quería comentar, las dos siguientes van un poco relacionadas con la tecnología. Como sabéis, bueno, si seguís un poco la actualidad, Facebook ahora ha cambiado su nombre por el metaverso. Avanzamos a pasos agigantados hacia un entorno tecnológico
cada vez más grande y cada vez más desarrollado. Y el turismo y los viajes pues no están exentos de todo este avance. La noticia que os quería enseñar hoy me ha sorprendido bastante por el... Bueno, ahora lo veréis. Finlandia propone explorar Laponia a través de una experiencia en 3D. Como sabéis, Laponia es uno de los destinos bastante famosos durante el invierno, no solo por Papá Noel, los que tengáis hijos y familia sabéis que es un viaje típico y además muy chulo para realizar con niños, sino también para ver auroras boreales. Aparte, bueno, si os gusta el paisaje nevado, todo un paisaje típico del norte de Europa, Finlandia realmente es, yo no lo conozco, pero por lo que he leído y he estudiado, es un destino espectacular. Y como vemos, Visit Finland ha lanzado una aplicación que se llama Virtual Lapland, que es para explorar Laponia a través de una experiencia en 3D. Dejadme abrirla, porque se puede ver desde aquí. Mira. Como veis, es una experiencia que primero nos pone un vídeo de introducción, pero lo que han hecho es, a modo como si fuera un videojuego, diseñar directamente como un paisaje en 3D para explorar o para enseñarnos los diferentes paisajes que vamos a poder encontrar en Laponia. Lo podemos explorar un poquito, tanto como veis aquí pues nos muestra las auroras boreales. Si clicamos en alguno de estos puntos pues nos transporta, pues por ejemplo, a un bosque desde un parking. Bueno, es una experiencia que la verdad está bastante trabajada. Simula principalmente lo que podría ser un videojuego. Y bueno, me llama un poco la atención en referencia a lo que os decía al principio de todo, que bueno, que la tecnología avanza, que cada vez las tecnologías digitales, el 3D, la inteligencia artificial, parece que están llegando cada vez pues más rápido y que bueno, que estoy seguro que en el futuro vamos a tener nuevas maneras y nuevas formas de explorar este mundo tan grande que tenemos. La siguiente noticia que os quería enseñar también va relacionada con, no de la misma manera, pero también va relacionada con la tecnología. Costa Rica se postula como destino para nómadas digitales. El país centroafricano cree que la nueva legislación contribuirá a mejorar la competitividad turística dentro del sector. ¿Por qué me parece muy interesante esto? Porque, bueno, creo que es otro ejemplo de lo que estamos viendo de cambios en el sector. Y bueno, Costa Rica además es un destino que es muy popular entre los viajeros españoles. Y con esta nueva ley parece que lo que está intentando es no atraer solo viajeros temporales, es decir, pues gente que vaya a pasar 10, 15 días en un fly and drive, por ejemplo, que es uno de los viajes más típicos que se realizan por Costa Rica, sino que también con las nuevas maneras que estamos encontrando de trabajar, ¿de acuerdo? Atraer a más gente que vaya directamente a quedarse una larga temporada allí. Bueno, cada vez más son los profesionales que tienen esta flexibilidad, es decir, que pueden trabajar simplemente pues, con un portátil y una conexión a Internet, no necesitan mucho más. Y bueno, pues Costa Rica se ha propuesto, como muchas otras ciudades, como por ejemplo Barcelona u otras ciudades europeas que también están intentando atraer estos nómadas digitales, atraer este tipo de profesional. ¿Por qué? Pues porque no cuentan como solo turistas. El turismo, por supuesto, es importante para muchos países y en este caso para Costa Rica también. Pero lo que están consiguiendo es que gente que trabaja y factura en otro país, pues viva allí y también gaste ese dinero allí. Al final no deja de ser como atraer un capital de inversiones extranjeras, pero a pequeña escala. Y bueno, hasta aquí un poquito las noticias que os quería comentar hoy. Así que vamos a continuar. Y ahora sí, vamos ya con el destino de la semana. Como veis, esta semana, aparte de hablaros del destino, quería haceros una pequeña reflexión. Dentro de lo que es el programa, dentro de lo que es el podcast, o bueno, sí, el programa de Objetivo Horizonte, he estado pensando estas semanas cómo podía ser más ameno, sobre todo de cara a qué exponeros cada semana. Hablar de un destino en general, como lo hice, por ejemplo, en la primera vez que lo grabé, es muy costoso. ¿Por qué? Porque entrar en detalles durante un mismo programa de, por ejemplo, todas las ciudades y todos los puntos que podemos visitar en Uzbekistán, realmente al final o queda un programa muy cargado o queda un programa muy difuso, ¿vale? Entonces,
creo que de momento, hasta que tome más experiencia o mientras me sienta cómodo con este formato, voy a hablar de lugares concretos que creo que son importantes dentro de las rutas turísticas de los diferentes viajes pues, que se pueden proponer. Hoy, como sabéis y como veis, vamos a hablar de Sifnos, una isla griega, y creo que puede ser un punto interesante para todos vosotros dentro de lo que es un viaje a Grecia. Así que vamos a centrarnos más en lugares concretos y poco a poco, conforme vayamos creando contenido, pues haré haciendo después pues, pequeños montajes y pequeñas guías más grandes para que tengáis la visión completa de lo que puede ser el destino. Tanto, sobre todo, dentro del canal de YouTube, que es donde estará todo más estructurado. Y bueno, creo que es desde donde será todo de más utilidad. Aunque, por supuesto, en la web, que tenéis el enlace aquí debajo, también encontraréis todos los posts separados por destinos. ¿De acuerdo? Así que, bueno, empecemos. Hoy, como os está diciendo, quería hablaros de Sifnos. Sifnos es una isla griega. Como sabéis, bueno, lo que decía es el destino de la semana. Y hoy, bueno, pues nos trasladamos a Grecia, a una de las Cícladas. Como sabéis, Grecia tiene muchas, pero que muchísimas islas. Y bueno, un conjunto de ellas, pues son las Cícladas. Y Sifnos es una de estas 19. Notad que digo 19. Realmente son muchísimas más. Aproximadamente son unas 220 islas, contando con los peñascos, los islotes pequeñitos, pero islas propiamente dichas son 19. Y Sifnos es de las más pequeñitas, pero para mí, de todas las que conozco, es una de las que tiene más encanto, ¿vale? Como siempre, vamos a empezar un poquito para que os tengáis en contexto. No está muy lejos del Pireo, del puerto de Atenas. Si cogéis un ferry rápido es realmente fácil llegar. Pero, bueno, como siempre, tanto en el podcast como en el blog, ya lo sabéis que me gusta que hablemos un poquito de la historia del lugar para ponernos en contexto. Siempre os digo que creo que es una parte fundamental del viaje, sobre todo para entender lo que estamos viendo. Y bueno, pues Sifnos no va a ser diferente. No me voy a enrollar mucho, ¿vale? Sifnos, como muchas otras islas de la zona, pues es una isla que ha pertenecido históricamente a Grecia, sobre todo en la antigüedad. Fue colonizada, por supuesto, en la época helénica por los griegos y era además una de las más ricas de todo el Egeo. ¿Por qué? Porque tenía unas grandes minas tanto de oro como de plata. Esto provocó y se hizo notar en que Sifnos fue la isla que tuvo el mayor tesoro en el santuario de Delfos, ¿vale? Os pongo en contexto. Estamos en la época helenística antigua, ¿de acuerdo? Santuario de Delfos. Fue uno de los principales centros religiosos, tanto religiosos como políticos, de la antigua Grecia. Para que os hagáis una idea, el santuario de Delfos era considerado por los antiguos griegos como el ombligo del mundo. ¿De acuerdo? Y además allí es donde estaba también el oráculo de Delfos, bueno, que se erigió en honor al dios Apolo. Además, bueno, los diferentes pueblos de Grecia iban allí a hacer donaciones, como ya os he dicho, era un centro religioso y político muy importante, en forma pues o de construcciones o de tesoros, entre comillas, ¿de acuerdo? Como manera de honrar a los dioses. Pues bien, el tesoro, el llamado tesoro de Sifnos, vamos a ver si os puedo enseñar alguna foto, era el más lujoso y el más importante sí, el más ostentoso de todo el santuario. Tesoro de Sifnos. Mirad. Como veis, era una pequeña construcción con un mini templo y en vez de columnas, si miráis, porque no se ha conservado, se erigían dos columnas. Bueno, era una pasada. Y además, bueno, como os decía, era uno de los más lujosos y de los más adinerados, entre comillas, justamente por eso, porque la isla era una de las más ricas debido a estas minas. Bueno, ya está. Al ser una isla pequeña tampoco nos vamos a extender mucho más en la historia. Creo que la parte de la historia antigua era la más importante. Durante los siguientes años, bueno, pues pasó por las diferentes manos, igual que el resto de la región. Primero los romanos, después los que se convirtieron después de la disolución en los bizantinos, otomanos, rusos, ¿sí? Rusos.
Algo muy curioso que he encontrado es que al parecer durante el siglo XVII, XVIII, XVII, durante 4 años la isla fue de posesión rusa. No he podido averiguar más. Así que la verdad no he encontrado la fuente directa de esto y también es un poquito difícil encontrar historias solo de la isla. Así que bueno, os lo dejo como anécdota, aunque no sé, no estoy seguro de la veracidad exacta de este dato. Y bueno, al final del siglo XIX, mediados del siglo XIX, independencia griega y ya se quedó pues como está ahora, ¿vale? Pero vamos a lo importante. Vamos a ver qué ver en Sifnos. Antes de empezar, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito Google Earth. Antes de empezar, tened en cuenta que se trata de una isla muy, muy pequeña. Cuando digo muy pequeña es que de punta a punta, en su recorrido más largo son 15 kilómetros, ¿vale? Y de ancho son 7 kilómetros y medio, si no me equivoco mal. ¿Vale? Entonces, el espacio es reducido. Pensad también que la isla tiene unos 3.500 habitantes, para que os hagáis una idea de las dimensiones, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, que si estáis pensando en visitar Sifnos, que tenéis que tener en cuenta esto, que es un lugar pequeñito y que, bueno, pues que lo que vais a poder ver y todos los lugares que os voy a listar a continuación, ¿vale? Tampoco pueden ser muchos debido a la extensión. ¿Qué más? Voy a mencionaros, según pues la experiencia que tuve yo, que estuve allí además hace cosa de un mes y medio, os he dividido el contenido en dos partes. Por un lado, los pueblos y ciudades, que creo que son más interesantes, y por otro lado, las playas, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar por los pueblos y ciudades. Voy a cambiar la vista. No, esta no. Esta. El primer lugar del que os quería hablar es Camares. Camares es el puerto de la isla, ¿vale? Es el lugar donde llegaréis y desde donde saldréis con el ferry, porque es la única manera de acceder a la isla. Como os decía, es una isla muy pequeñita, está muy cerca de Atenas. Si cogéis el ferry rápido, creo que el viaje en 2 horas 45, si no me equivoco mal, podéis llegar desde el Pireo hasta el puerto de Sifnos. Y bueno, es un pueblecito muy pequeñito, como estáis viendo aquí. Tiene mucho encanto. Vais a encontrar, sobre todo dentro de la isla, pueblos típicos griegos, casitas blancas encaladas, alguna iglesia con las cúpulas azules. Realmente todos los pueblos son muy pequeñitos y la mayoría, los que por supuesto están en la costa, pues tienen una pequeñita playa. En el caso de Camares, pese a que, como os digo, es la ciudad donde, bueno, ciudad o pueblo, donde se ubica el puerto principal, tiene una pequeñita playa que realmente tiene mucho encanto, es muy bonita. No sé si tengo alguna foto más que os he puesto por aquí. No. Pero bueno, realmente tiene mucho encanto. Como curiosidad, sobre todo relacionado con el tema de los ferries. Hay dos tipos de ferries, el ferry rápido y el ferry lento. ¿Vale? Para viajar de un lado a otro, depende de la distancia que hay que recorrer, sí que se nota y vale la pena pues, pagar quizá un poquito más por ir con el ferry rápido, sobre todo si tenéis los días más reducidos. Pero tened en cuenta una cosa, cuando se habla de ferry rápido no significa que sea rápida solo entre isla e isla, ¿vale? Nosotros vimos llegar al ferry, estábamos en la cola que hay en el puerto, justo en el puerto donde el embarque, mirando pues cómo llegaba al puerto, porque es un ferry pues que es grande y ostras, mira, era una especie de catamarán y nos hizo gracia pues echar un par de fotos mientras entraba al puerto. En lo que tardamos en recorrer los 25 metros desde donde echamos la foto hasta donde estaba el ferry, no nos dimos cuenta y el ferry ya había despegado y se fue literalmente en nuestra cara. Por suerte pudimos esperar pues un par de horas y coger otro ferry que seguimos hacia la siguiente isla, en este caso que era Milos, pero fue rapidísimo. Así que si estáis pensando en coger el ferry rápido, esperaos sobre todo en la primera línea porque es rápido, no solo entre las islas, sino también en soltar y coger a gente, ¿de acuerdo? Seguimos. La segunda isla de la que os quería hablar es Apolonia. Apolonia es la capital de la isla y donde vamos a encontrar la mayoría de servicios, ¿vale? Hay varios bares y restaurantes y, bueno, el centro, si es que se puede llamar así, aunque a nosotros al principio nos costó un poquito de encontrar, porque más que nada es que es una calle peatonal principalmente, que está llena pues de bares, pequeñas tiendas de artesanía, realmente es muy chulo, ¿vale? Y tiene mucho encanto.
Si queréis, además, os voy a poner aquí otra foto que tengo. ¿Veis? Vais a encontrar, aparte de muchos gatos en toda la isla, bueno, en general en toda Grecia, vais a encontrar pequeños restaurantes de este estilo, que realmente además se come muy bien. Hay además, si no me equivoco, incluso un restaurante con una estrella Michelin, siempre está además muy concurrido, porque es de comida griega. Y bueno, además en Sifnos, os dejo aquí una foto de Alba, mi compañera, es un lugar ideal porque vais a poder también disfrutar de unos atardeceres preciosos. Tened en cuenta que Sifnos es una isla muy montañosa, ¿vale? Y Apolonia se encuentra en una zona del centro que por su elevación hace, pues que bueno, que realmente sea un lugar ideal para ver atardeceres desde alguno de sus bares o alguno de sus pequeños restaurantes. Seguimos. Seguimos. La siguiente ciudad que os quería enseñar es Castro. Castro para mí es la joya de la corona, ¿de acuerdo? Se trata de uno de los asentamientos más antiguos. Está habitado desde hace más de 3.000 años. Y, como os he dicho, en la actualidad es uno de mis lugares favoritos de Sifnos. Cuando llegas al pueblo, si os fijáis en esta zona, abajo, es que el ratón no se ve con las fotos. Justo en la entrada del pueblo tenéis que dejar el coche. ¿Por qué? Pues porque solo se puede recorrer el pueblo a pie, ¿vale? Tanto la pequeña muralla que delimita el pueblo como su interior. Y bueno, es un lugar de verdad precioso que vale mucho la pena ver. Sus calles son cerradas, por supuesto, llenas de animales también, sobre todo gatos, pero bueno, también se puede encontrar algún perro amistoso. Y, y bueno, y además Castro tiene una peculiaridad que además tiene, como veis aquí es otra de las fotos, salgo yo aquí con mi sombrero de explorador y mis chanclas. Y una de las peculiaridades también es que vamos a poder encontrar la iglesia de los 7 mártires, que es, bueno, es una de las fotos más icónicas de Sifnos, sobre todo por el lugar en que se encuentra, ¿vale? Como curiosidad, sobre todo también de Castro, y creo que no solo de Castro, sino que fue una de las cosas que más nos sorprendió de toda la isla de Sifnos. Hay un pequeño bar que está regentado por un personaje muy, muy particular. El lugar en cuestión, además, tiene una decoración cubana, eh, entre comillas, pues que está decorado totalmente con fotos de Fidel Castro, de la Revolución Cubana, del Che Guevara, y además el tipo que lo regenta, además de tener, bueno, vamos a decirlo suavemente, algún que otro problema con el alcohol, lo único que ofrece de bebida es ron de la marca Habana. Te lo ponen con un poco de soja, de soda, con un poquito de menta, con un poquito de azúcar, una especie de mojito raro. Y bueno, en todos los años que lleva este hombre allí, que por su aspecto no debe ser pocos, no ha tirado ni una sola de las botellas que gasta de ron Habana. Todas estas botellas están acumuladas tanto dentro como fuera del local, ¿de acuerdo? Y además vais a ver que tiene habaneras puestas de música a todo moche y bueno, a un volumen considerable y bueno, esto provoca a veces cierto malestar con los vecinos o con los restaurantes y bares de alrededor, pero bueno, por lo que pudimos ver parece no importarle mucho a este señor. Eh, y sigamos. Estas eran principalmente los 3 centros urbanos de los que quería hablaros dentro de Sifnos. ¿Por qué digo principalmente? Porque los demás, de los que vamos a hablar a continuación, están bastante relacionados con las playas, ¿vale? Las playas, como os podéis imaginar, estáis escuchando información sobre una isla griega, son pues otro de los puntos principales por los que se va a Sifnos. Os he puesto principalmente 3 playas que para mí fueron las mejores. La primera de ellas es la de Platigialos. Esta playa, veréis que se ve bastante masificada. Tened en cuenta, repito, que Sifnos es una isla muy pequeña. Es decir, vais a ver que sí, que parece que haya mucha gente, pero es que la playa es tan pequeña que tampoco hay tanta. ¿Vale? Principalmente porque el lugar tampoco es tan grande. Este es el lugar donde nosotros nos alojamos. Y bueno, que tampoco da para mucho más. Así que pese a que, bueno, en esta foto pues debe ser sobre todo a medio agosto, julio, que es cuando más gente hay. Nosotros estábamos prácticamente solos, fuimos a mediados de septiembre. Y además es el lugar donde nos alojamos. Está ubicada al sur de la isla y aparte de las aguas cristalinas, que vamos a encontrarlas en todas las islas, lo interesante también es la cantidad de restaurantes que hay a pie de playa. ¿Por qué os digo esto? Porque no
cuando digo cantidad de restaurantes, me refiero que igual hay 5 o 6, ¿vale? Pero son muy buenos restaurantes, no son muy baratos. Y además, pasar una noche aquí cenando en la playa, con los pies en la arena y comiendo algunos de los platos que os servirán, realmente es una experiencia que vale mucho la pena. También para nosotros fue un buen lugar donde alojarnos. Si bien sí que es cierto que estábamos al sur de la isla, estábamos muy cerca de Polonia y bueno, como os he dicho, si alquiláis un coche no tenéis que tener más problema. 15 kilómetros de largo y 7,5 de ancho tampoco dan para mucho, pese a que, como os podéis imaginar, las carreteras tampoco son nada del otro mundo. Pero bueno, es muy fácil llegar a cualquier punto. La segunda playa que os quería comentar es la de Apokofto, ¿de acuerdo? Es una playa que también está bastante cerca al sur. A nosotros nos gustó mucho en este caso porque se trata de una playa muy, muy salvaje. Es una de las más grandes. Más grandes es un término genérico cuando hablas de Sifnos, como os he comentado, sitio muy pequeño. Pero, como os decía, nos gustó mucho por su aspecto salvaje. Además, tiene árboles en primera línea de mar y, bueno, es un sitio muy, muy interesante para descansar o echar una siesta a la sombra. Bueno, una gozada. Por último, también a tener en cuenta, os he especificado sobre todo tanto la playa de Platisialos como la de Apokofto, porque son playas que están al sur de la isla. Hay un tipo de viento que es muy característico en las islas griegas y sobre todo en esta zona que sopla del norte y que si tenéis mala suerte y sopla muy fuerte, las playas del norte están casi impracticables, ¿vale? Casi todas excepto una, que es la que vamos a hablar ahora. Pero en caso de que os encontréis con mucho viento, pues visitar estas playas del sur os va a ayudar bastante a no encontrar olas y disfrutar pues bueno, del mar en calma, tal como lo estáis viendo en la foto, porque realmente es como te lo encuentras, son auténticas piscinas. La última playa de la que quería hablaros, de nuevo, es también un pequeñito pueblo, ¿vale? Igual que Platisialos, y es la playa de Cheronisos. ¿Por qué es tan especial esta playa? El entorno es espectacular. Se trata, cuando llegas además, no lo ves muy claro porque, como podéis ver, aquí hay un par de molinos de viento y dejas el coche por aquí arriba, ¿de acuerdo? Como veis aquí a la izquierda es donde están aparcados los coches. Dejas el coche y no ves casi nada. Es decir, ves 4 casas y lo único que parece es, bueno, pues un pequeño pueblo más de estos pequeños de Sifnos. Nada más lejos de la realidad. Bajas por un pequeñito desfiladero con unas escaleritas que te llevan hasta la playa y el lugar es realmente idílico. Se trata de una pequeña bahía, que también es un puerto. Un puerto, tenéis que entender un puerto porque, digo puerto porque las pequeñas casas que tienen embarcadero tienen ahí sus pequeños barcos bueno, que son típicos de colores. Es precioso. Se trata de una imagen de postal espectacular. La playa es muy pequeñita, muy, muy pequeñita, es decir, no cabe mucha gente. Y tenéis aquí además 2 pequeños restaurantes que, si estáis interesados en comer pescado fresco, sirven pescado fresco del día y se come de maravilla. Es un lugar idóneo, pese a los barcos, que también para bucear, no solo en esta playa, sino en toda la isla. Si no hay oleaje, vais a encontrar las típicas playas de azul turquesa, cristalinas, mucha fauna. Realmente es un lugar espectacular para pasar unos días y más si os gusta bucear. Y bueno, estos eran un poquito los lugares que quería comentaros de Sifnos. Como veis, no me he extendido mucho, ¿vale? ¿Por qué? Un poquito lo que os he comentado al principio. Sifnos es una isla muy pequeña, repito, muy, muy pequeña, y por consecuencia tampoco hay mucho que ver en ella, ¿vale? Así que si finalmente os decidís, como os decía, dentro de un viaje a Grecia, a visitar la isla de Sifnos, tenéis que ir por algo más que solo por todo lo que hay que ver en las islas. Para mí, Sifnos es una isla sobre todo para descansar, para bajar la velocidad, para relajarse. El ritmo isleño típico, como los que los conocéis, podéis encontrar pues fuera de temporada quizá en Baleares o en cualquiera de las islas griegas o en cualquiera de las islas del mundo, sobre todo las más pequeñitas, de tranquilidad, ¿vale? Si estáis haciendo un viaje por Grecia, es un lugar ideal para descansar. Nosotros, como os he dicho, la visitamos en septiembre
Y la verdad, estábamos casi solos. Es una isla que además es muy famosa dentro del turismo francés. Encontramos muchos franceses. También mucha gente que venía con su propio velero. No era nuestro caso, como podéis imaginar. Pero bueno, si queréis hacer un viaje a Grecia y, bueno, queréis tener una estancia en una de las islas, para mí Sifnos es un lugar ideal, tanto si vais en familia, como si vais en pareja, como si vais solos y queréis relajaros. Eh, que realmente es idílico. Además, tiene muy buena combinación con el resto de las islas Cícladas. Madre mía, no lo he dicho ni una vez bien. Nosotros fuimos, por ejemplo, directamente a Milos. También tiene conexión con Naxos, con Paros y con otras islas. Aspectos a tener en cuenta. Como os he dicho, es una isla muy pequeña, ¿vale? Y por consecuencia, también hay muy pocos alojamientos. ¿Esto que implica? Que si vais en temporada alta, tenéis que hacer reservas con mucha antelación. Nosotros este año, desde la agencia, nos encontramos que a mediados de junio ya era casi imposible encontrar disponibilidad en la isla, ¿vale? Entonces, un aspecto a tener en cuenta es que lo miréis con tiempo si vais en temporada alta. Y el segundo aspecto es que tengáis en cuenta también que, aunque lo miréis con tiempo, no es una isla barata del todo. En general, las islas no acostumbran a ser baratas porque bueno, todos los suministros que hay y que se pueden consumir tienen que llevarlos hasta allí y eso tiene un coste añadido. Pero además, al ser una isla tan pequeña, pues bueno, tiene un cierto toque más de exclusividad. No solo por la disposición de alojamientos que os comentaba, sino también pues lo vamos a poder ver en los restaurantes. Tienen restaurantes realmente de muy buena talla y bueno, no son baratos del todo, pero bueno, realmente vale mucho la pena pagar cada céntimo que pagamos por lo que comimos allí. En nuestro caso, como os decía, nos alojamos en Platis. Tuvimos un apartamento, no nos costó excesivamente caro, teníamos cocina, teníamos nuestra terraza con nuestra mesa para desayunar y la verdad fue una experiencia muy buena. Y salimos de allí muy relajados y con muchas ganas de volver, pese a que, habiendo tantas islas, sobre todo en Grecia, es muy complicado repetir destino si quieres tener una amplitud general de todo. Y bueno, hasta aquí lo que quería hablaros de Sifnos. Para acabar, quería comentaros un poco el tipo de viaje que estamos haciendo ahora. Como os decía, primera semana de noviembre y estamos, bueno, sobre todo trabajando pues viajes de cara a diciembre, para el puente y para Navidades. Cualquier destino que tengáis en mente, cualquier viaje que queráis realizar, no dudéis en contactarme, ¿de acuerdo? Tanto yo como la gente con la que trabajo en la agencia podemos ayudaros a organizar un viaje en cualquier parte del mundo, siempre que esté abierto. Como os he comentado y como hemos visto al principio, pues cada vez son más los destinos que empiezan a abrir sus fronteras y que nos permitan a nosotros ingresar, que eso también es importante. Y nada más. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que vais a tener el vídeo colgado tanto en YouTube como en formato podcast en Spotify. Y vais a encontrar también todo lo que hemos hablado en un artículo en la web que tenéis aquí debajo, en horizon.com. Y nada más. Muchas gracias por haberos pasado. Nos vemos la semana que viene. Si queréis estar al día del siguiente podcast y de las noticias que voy subiendo y de lo que voy organizando de viajes, seguidme en Instagram, que es donde voy actualizando toda la información. Y nada, un abrazo muy fuerte a todos y muchas gracias a los que os habéis pasado. Un abrazo muy fuerte.